Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda sesión, bueno, o primera según el programa, porque podemos, vamos, me he dado cuenta que llevamos 15 minutos de retraso, que tenemos que los avanzar. vas a pagar en la otra mesa, no con nosotros. ¿Con IVA? Sí, pues sí. Bueno, bien, pues entonces, la sesión se titula Bibliotecas, Democracia y Participación Ciudadana. En esta mesa, que van a intervenir la profesora doctora Estela Morales Campos, Jaime Ríos Ortega, Celia Mireles Cárdenas y Héctor Alejandro Ramos Chávez, esta mesa es consecuencia también de un seminario internacional permanente sobre información y sociedad, que forman parte de distintos países y diferentes escuelas de documentación e información de México, como es el caso de la Facultad de Ciencias de la Información, representada por Celia Mireles. Bien, por lo tanto, por eso se han aunado, o estamos aquí reunidos en esta mesa, miembros de ese seminario. Vamos a dar la palabra, en primer lugar, a Estela Morales Campos, que ahora mismo está es investigadora del Instituto Internacional de Información y Bibliotecología, después de ocupar su cargo de vicerrectora en Humanidades o coordinadora de Humanidades del Rectorado de la UNAM y anteriores cargos como directora del CUIP, entre otros. Sí. Bueno, pues damos la palabra de esta manera a Estela Morales Campos, que nos va a presentar una presentación sobre demandas que impone el entorno global del siglo XXI a los servicios de información. Tiene la palabra. Pues muy buenos días y me da mucho gusto estar nuevamente aquí en esta facultad. Y como tenemos el tiempo muy corto, pues vamos a entrar de lleno a casi una mirada general de lo que, más bien de acuerdo a las reglas del seminario que tenemos nosotros, vamos a ir trabajando durante todo el año, para después tener una publicación que corresponda a todas estas sesiones de discusión y de trabajo que nosotros tenemos, ya sea de manera presencial o de manera a distancia. Estos son los temas que vamos a ver. Esto lo voy a situar en la biblioteca y su contacto con la sociedad. Desde mi punto de vista, independientemente de la corriente que querramos seguir en la bibliotecología, y uso el término bibliotecología porque es el que usamos en México más, y es que no se puede ver ni la biblioteca ni la bibliotecología separada de la sociedad que le da vida y a la cual pertenece. Entonces ese sería un principio general que nos debe de permear a todos. Y estos serían, bueno, a través de los servicios de información. Esta sociedad la podemos ver por sectores, por la sociedad en su conjunto y en contextos más amplios como puede ser el socioeconómico, el geográfico y el político. A partir de la segunda mitad del siglo XX, no se puede ver tampoco la bibliotecología o estudios de la información o documentación, como le llaman en España, sin la presencia fuerte de la tecnología. Pero fue en la segunda mitad del siglo XX donde lo vimos mucho más claro, con la aclaración que la bibliotecología siempre ha usado la tecnología. Ya se llame un cincel en la época de los sumerios o se llame una pluma para registrar. Siempre eso era la máquina de escribir en el pasado más cercano. O sea, siempre se ha usado la tecnología, pero ahora la tecnología de nuestro tiempo pues es la tecnología digital o lo que ahora conocemos como las TIC. En la segunda mitad del 20 esto se vio reflejado, ya por ahí empezó, en los catálogos, en las bases de datos, en las redes de información y los proyectos compartidos tuvieron mucho más presencia. No es que hayan surgido, pero se facilitó más hacerlos. Y ya lo que llevamos del siglo XXI, pues no hay la menor duda, hay una irrupción brutal y podemos hablar de sistemas de información más complejos, de interconectividad local, regional o global. Y esto nos va a llevar a adecuaciones que tenemos que hacer en muchas de nuestras tareas y también relacionadas con el desarrollo del ser humano, porque no podemos perder de vista que las tecnologías las desarrolla el ser humano, pero para el ser humano, aunque a veces se nos olvida.
Y entre los muchos cambios y adecuaciones que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer desde el origen que nos da a nosotros la materia prima y el insumo. Desde la creación del conocimiento ya se va a ver afectada por estas tecnologías. El registro de la información, las colecciones de impresos y digitales, los servicios in situ o a distancia, y aquí es a lo que ya se mencionó hace un rato, el acceso a datos. Más que a la información, más que al texto completo, ahora vamos a estar trabajando cada vez más por el acceso a los datos, porque van a surgir, y ya surgieron, y ya las estamos usando, innovaciones como la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial, que son los desarrollos, producto de los desarrollos del ser humano, pero que no olvidemos que son para el ser humano, aunque en algunas ocasiones fanáticos de estas corrientes pensarían que pueden llegar a ser en sustitución del ser humano. Aquí, o sea, la relación biblioteca-sociedad, y en este caso ya específicamente quienes formamos la sociedad, que seríamos los ciudadanos, y la información es siempre un circuito de ida y vuelta. Toda esta relación la pongo a la biblioteca en el centro, porque no es biblioteca como genérico, no es el único lugar donde se nos provee información, pero sí la estoy viendo como un genérico de todas las otras células que proveen información. Y la biblioteca puede ser todavía, si nosotros lo queremos y lo trabajamos, el intermediario entre esa información y el ciudadano. ¿Por qué hacemos énfasis en el ciudadano? Y lo vamos a hacer todo el año en nuestro seminario. Porque es el que realmente lleva la voz en el proceso social, en la sociedad. Y lo que nos interesa es que haya una participación del ciudadano en la vida pública. Y esto alimentado, fortalecido, formado por el uso de la información. Ya sea, claro, también nos estamos ubicando en gobiernos democráticos, en donde no nada más se reciten, sino se respeten, se usen, se actúen los derechos humanos, participemos en las políticas públicas y en los gobiernos participativos. Esto está relacionado con el conocimiento que tenemos que tener los ciudadanos de todas las disciplinas, no nada más de nuestra especialidad. Nuestra especialidad es muy importante como profesionista, como académico, pero en la vida social y pública nos interesa conocer varias disciplinas que tienen que ver con nuestro actuar público. Que puede estar relacionado con la historia, con nuestro patrimonio, y aquí juegan un papel muy importante la información y la lectura, que lo vimos de manera un poco literaria en las sesiones pasadas, en Villanueva de la Serena, pero que, a ver, creo que lo desconectaste, me estás boicoteando. Sí. Tienes toda la razón. Claro, claro que lo tengo. Sí. Y entonces, esta relación información-lectura o datos-lectura es porque si no leemos, aunque también hay, se habló de la oralidad ahí en La Serena y las imágenes, pero también leemos las imágenes. Si no desarrollamos el proceso de la lectura, no podemos descifrar los mensajes que están ahí puestos a nuestro alcance. Entonces, por eso es una relación muy importante y es verla como acción, no como un buen deseo, sino como acción. Y esto nos va a llevar a facilitarnos la toma de decisiones para actividades personales, públicas, para la industria como genérico también de un trabajo, para la casa, y la otra es en la localidad, en el país, en la región o en la globalidad, en lo global. Y aquí vemos, me gustaría también detenerme en la relación local-global. Cuando empezamos a hablar de globalidad, pensamos que es la tragedia más espantosa porque desaparece la localidad. Y ahora, después de varios años de vivir de manera global, estamos reconociendo que esa globalidad no existe o no podría existir si no existe la localidad, si no trabajamos la localidad y no defendemos la localidad, y nosotros en nuestro campo a través de la información y a través de los datos. Ahora, yo destaco ahí nada más 4 relaciones entre lo local y lo global. Es importante de ida y vuelta porque lo local nuestro, España es como es ahora. ¿Por qué? Porque tiene influencias globales, no es la España de hace 30 años o 40, como no lo es México y como no lo es Taiwán. O sea,
todos somos ese ir y venir entre lo local y lo global, que nos va dando necesidades nuevas o vamos recuperando necesidades viejas. Pero ahí destaco la educación, porque todo esto, por mucho que trabajemos en información, en bibliotecas, en escuelas de bibliotecología, si no hay un proceso educativo general de la sociedad, lo demás no se da. Y esto también se va a enriquecer con la investigación y, vuelvo a usar la palabra industria, que es el genérico de una aplicación profesional. Aquí es importante destacar que en la actualidad, cuando tenemos la información, en general la obtenemos de proveedores internacionales. Y esto es muy importante. Los que nos proveen la información y que nos pueden estar induciendo necesidades de información son proveedores internacionales. Proveedores internacionales que, ojo, se alimentan muchas veces de desarrollos locales, pero que valoramos más porque vienen del internacional y no del local, que lo tenemos aquí a un lado. Esos servicios también tienen insumos locales, pero nos van a ayudar ellos a desarrollar perfiles colectivos y también perfiles personales, porque son grandes consorcios que están trabajando para eso precisamente. Y seguimos viendo la relación tecnología-información, porque en la actualidad no la podemos olvidar, no la podemos separar. Porque por la tecnología logramos tener cosas que nos benefician, que es más rapidez, más volumen de acceso y de trabajo, más interconexiones, más contactos, más intercambios y más interactividad. Y esto es valioso destacarlo, y nosotros, aunque no lo digamos, lo destacamos y lo valoramos, porque lo hacemos en menos tiempo, a menor costo y con un índice menor de incertidumbre. Pero, esto también nos lleva a riesgos que son los que tenemos que vigilar, como es la verificación de la información, cosa que nos da flojera y nos quedamos con el primer fake news que nos llega. Sí, pero si fuéramos conscientes tendríamos que verificar y ayudar a verificar a nuestros usuarios, porque si no estaríamos sujetos y seríamos víctimas de la manipulación. Estas tecnologías, el otro riesgo es que también permiten seguir conductas informativas. O sea, tenemos todo un recorrido en algún archivo de algún servicio internacional, que nos va formando también un cerco informativo que nos pueden alterar los textos, y lo vemos con el uso de los robots y con el uso de los bots. La inteligencia artificial, que es lo que ahora nos va a estar preocupando un poco más. Bueno, a veces en algunos lugares lo llaman inteligencia aumentada, y vuelvo a poner la pregunta que si superará a la humana. El hombre es el que crea y todos los avances de la inteligencia artificial, o sea que no debería de superar a la humana. Depende el uso que nosotros le demos. Lo que va a superar es los procesos que hacemos con esa inteligencia artificial. Ayer en varias noticias de este país estaba precisamente cómo esta inteligencia artificial y uso de robots pues va a eliminar varios puestos de trabajo en A, B, C o 7 compañías. Entonces, esto es importante porque nos va a modificar. Entonces, con la inteligencia artificial tenemos que correr con ella, correr contra el tiempo, y lo que no podemos hacer es solo caminar, porque hay un crecimiento exponencial y una obsolescencia rápida. Nada más les menciono que ya es de la vida cotidiana, las machine learnings, los coches a control, los drones, y la cirugía no es de ahora. La parte médica ha usado la inteligencia artificial desde hace mucho y nosotros hemos estado beneficiándonos de ellos. Pero esta tecnología, algo que nos debemos de cuidar es las fake news, los procesos de posverdad, los plagios, que la tecnología nos ayuda a hacerlos de manera más exacta, pero, ojo, también la misma tecnología nos permite detectarlos. La biblioteca siempre será un reflejo, y eso es a lo que debemos nosotros de trabajar, un reflejo de lo que es la sociedad y de los derechos y preocupaciones de esta sociedad, que serían en la actualidad el respeto a los derechos humanos, las libertades, los derechos civiles y el derecho a la información. Cosas que debemos tratar de defender y vivir con un principio filosófico que es muy importante, que es el respeto al otro. Si respetáramos al otro, no tendríamos tantos problemas. Respetarlo en cualquiera de sus
diferencias como sería la raza, la religión, la ideología y el sexo, entre las que están más. Y esto nos lleva a problemas de diversidad, problemas o realidades en la diversidad social, la informativa y la biológica, porque cada uno de estos crea ecosistemas, ecosistemas del pensamiento humano, ecosistemas de la naturaleza y, por supuesto, el ecosistema de la información que se deriva de estos otros que hemos mencionado. Las TIC potencian el volumen de trabajo, pero las TIC per se no discriminan, salvo que nosotros los hagamos discriminar y diferenciar también entre lo falso y el verdadero, lo parcialmente verdadero y lo parcialmente falso. Pero a lo que quiero llegar es que todo esto y la inteligencia artificial pues nos va a ayudar a manipular contenidos y a dirigir de forma premeditada lo que querramos que el otro haga, con cierta intención, ciertos contenidos. Llevarlos a una sola ideología, a una sola corriente educativa o social, científica o tecnológica, y esto es lo que será nuestro quehacer de cada día, lo que nosotros como especialistas de la información debemos de evitar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de llevar a la mesa todas las corrientes, todas las posibilidades, y el usuario tiene que elegir. La tecnología nos puede ayudar a tener filtros y detectarlos, pero no debe de censurar, porque no censura la tecnología. Nosotros hacemos que la tecnología censure a nuestro servicio. Y otros, de hecho, es que tenemos nosotros como trabajadores de la información ser imparciales. Hay una discusión muy fuerte sobre esto en los Estados Unidos, pero que justifican el ser parciales, el tener una inclinación. Nosotros debemos de trabajar siendo imparciales, buscar la integridad profesional y la ética de nuestro trabajo. Entonces, esto es lo que tendríamos que ver, que es lo que nos llega a nosotros. Mucha tecnología, pero también tenemos que regresar a los valores, a la educación, a la ética profesional y a la imparcialidad que debe tener nuestro trabajo, porque tenemos un compromiso con la sociedad, con la ética, con la imparcialidad, y tenemos que actuar también como individuos en lo local y lo global. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Morales, y vamos a pasar a dar la palabra al doctor, doctor Jaime Ríos Ortega, investigador del IIBI, de la UNAM y anterior director del mismo instituto. Sí, muchas gracias. Creo que con la intervención va a intervenir bajo el tema la desinformación como estrategia ante los problemas locales. Tienes la palabra. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, buenos días a todos. Comienzo por agradecer, por supuesto, a estas universidades que nos han recibido estos días, al instituto por apoyar parte de nuestra estancia aquí, y a la doctora Morales, que finalmente con los recursos también del seminario que se coordina, hizo posible que mi estancia aquí fuera posible. Y, por supuesto, aprovecho para saludar a todos los colegas que desde hace tantos años venimos trabajando en esta empresa institucional que nos ha dado muchas satisfacciones, muchas y muy bellas amistades, así como la posibilidad de seguir pensando en temáticas diversas. El tema de la desinformación es un tema que se ha empezado a trabajar de modo muy, muy importante, y para mí ha sido toda una revelación poderlo abordar, particularmente porque parto de la premisa que actualmente los gobiernos están más preocupados por llevar la desinformación como una forma de gobierno que la información en un sentido positivo. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que el conflicto con el cual normalmente la política se ve afectada no es el caso, en todo caso, de controlarlo, sino por el contrario, de generarlo, y que esta sea una forma de irse llevando un sistema de gobierno. Pero también quiero decirles que
hay una reflexión que nos preocupa mucho en el seminario que tiene que ver con el hecho siguiente, y es preguntarnos cuál es el papel y la función de la biblioteca ante los fenómenos de la democracia con los cuales se viene desenvolviendo el mundo desde hace por lo menos 2 o 3 siglos. Pensamos en la biblioteca como una institución, no estamos pensando en la biblioteca como con este lugar técnico, etcétera, etcétera. Pensamos en la biblioteca como una institución que desde nuestra perspectiva, o por lo menos la mía, tiene una participación fundamental en el ejercicio democrático. Entonces, es por supuesto una perspectiva más sociológica y bibliotecológica que una perspectiva técnica desde la cual estamos pensando este problema. Quiero comentarles, esto lo comenté a mis colegas en algún otro momento, que por ahí bueno, cuando yo era joven, hace muchos años, tuve conocimiento de esta obra de Gabriel García Márquez, cuyo título siempre me apasionó porque es Cuando era feliz e indocumentado. El concepto de indocumentado actualmente ya no posee el sentido que en los años 70 tenía, que era como alguien que no necesariamente con un sentido peyorativo, pero pues simplemente que no tenía esta cultura suficiente, por eso era indocumentado, para poder, en fin, interactuar en la sociedad de un modo más inteligente o por lo menos más acertado desde esta perspectiva. Pienso en todo caso que si actualmente Gabriel García Márquez tuviera que rehacer este libro, lo titularía así, Cuando era feliz y desinformado. Ahora el concepto de indocumentado ya tiene otro sentido y es que estamos hablando de desinformación. Entrando en materia, quiero comentarles que es muy importante hablar de desinformación porque primero deberíamos entender que la desinformación afecta a la opinión pública. ¿Y por qué la opinión pública es tan importante? Hombre, porque la opinión pública es el sustento operativo y un fundamento sustantivo de las democracias. Y la opinión pública, que no son estas, es un estado innato que se va dando en los estados mentales, interacciona con los flujos de información que en la sociedad se van desarrollando. Y luego esto, ¿cómo afecta? Bueno, pues afecta porque esta opinión pública, que en principio es pensada como autónoma, su eficacia se da en las elecciones y en el apoyo a las políticas públicas, ni más ni menos. Entonces, el tema de qué hacen las bibliotecas respecto a estos flujos de información y cómo contribuyen y fortalecen estos procesos democráticos, bueno, tiene que ver en parte con esta problemática. Quisiera yo comentarles de modo muy breve que al analizar el concepto de desinformación podemos encontrar al menos 4 modos en los que se presenta la desinformación. Obviamente, y en su raíz está el hecho de que es lo contrario de informar, pero esta desinformación se presenta desde una perspectiva de insuficiencia cuantitativa, tendenciosa, por supuesto, una pobreza cualitativa y podríamos decir que es un mal saber, pero no precisamente ignorancia. Luego, alguien podría pensar que la desinformación es un proceso de comunicación deficiente, y la verdad es que no. La desinformación podríamos decir que opera con un circuito de comunicación altamente exitoso, altamente exitoso. Y luego también tendríamos que decir que esta desinformación tendría una característica que para mí es muy importante, y es que partimos que son de nociones que no culminan en conocimiento, y eso es muy importante. La otra es que en la desinformación siempre vamos a observar una conducta deliberada, es decir, no hay inocencia en desinformar, se desinforma deliberadamente, ¿no? Y con ello también que vemos que también deliberadamente hay una distorsión de la realidad y que hay una subinformación cuantitativa y cualitativa, dejando de lado el problema de la veracidad. El problema de la veracidad en la desinformación es lo que menos preocupa. Y por último diríamos que esto que permite que haya grandes sectores desinformados tiene que ver con algo que los sociólogos denominan sesgo de creencia. Sesgo de creencia. Y este es un aspecto que sobre todo en estos grandes líderes, que no importa lo que digan y cómo lo digan, siempre hay gente que le cree, ¿no?
pero bueno. Ey, ojalá. Maite, ¿volviste a hacer algo? Yo. Ahora sí que no, yo no tengo ni... Con las flechitas, con las flechitas es más seguro. Abajo, abajo, abajo. Ahí está. Bueno, perdón Maite, no fuiste tú. ¿Cuáles son las ventajas? Porque es decir, no es solo, digamos, teóricamente el hecho se presenta así en algunos de sus rasgos, pero ¿cuáles son las ventajas de estar desinformado? ¿Por qué es un estado, digamos, que tiene este predominio como actitud? Y podemos observar características que son bien interesantes. Uno, por la economía del esfuerzo intelectual. Tener un líder o tener alguien que nos explique el mundo complejo del modo más sencillo, pues nos ahorra un trabajo intelectual de gran envergadura. Entonces, por supuesto que tiene esa ventaja. Segundo, hay una zona de confort psicológica por este sesgo de creencia. Ya me lo dijeron, pues para mí ya no existe conflicto, simplemente lo creo a pie juntillas y vámonos. Tercero, permite la delegación de la responsabilidad. Es decir, este sujeto que dice cómo son las cosas, cómo debe ser el mundo, etcétera, etcétera, pues muy bien, el que tome las decisiones, ¿no? En todo caso, mi voto tiene que ver con eso, con elegir para que él tome las decisiones. Y lo otro es que únicamente necesitamos creer, solo basta con creer, punto, lo damos por bueno y vámonos. En el fondo también lo que vamos a observar siempre es que es este conjunto de actos intencionales que culminan en conductas públicas, que ese es el meollo del asunto, no es solo que la desinformación sea un estado mental, etcétera, etcétera, es que culmina en un modo de hacer política, y ese modo de hacer política tiene que ver con las conductas que finalmente yo expreso en los ejercicios democráticos. No. Ok, ahora bien, sí, de manera muy breve y también muy rápida, ¿qué implica no estar desinformado? Y este es un problema bien complejo y bien interesante, porque estar informado es que hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, hay que invertir esfuerzo intelectual, que no necesariamente un público está destinado a hacerlo, ¿no? Luego, ¿por qué? Porque digamos, si a mí me interesa que me llegue cierto tipo de publicaciones, etcétera, pues hay que pagar suscripciones, hay que pagar las revistas que nos interesan, los programas, en fin. Y claro, la biblioteca tiene esa función, y ahí está el punto, que la biblioteca precisamente nos puede apoyar con esos materiales, pero está el asunto de ir a la biblioteca. Luego, se requeriría que el sujeto convirtiera sus nociones de información en conocimiento válido. Y esto nos mete en una dimensión cognitiva que es muy difícil trabajar. Tercero, sería necesario confrontar nuestro punto de vista personal, es decir, aquello que pienso informadamente con respecto a lo que los demás hacen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la crítica como una forma de construcción, de construir visiones y acciones. Y diríamos, por último, que cuando el individuo carece de la disposición, el tiempo y la competencia cognitiva para tratar con la información pública, siempre será más fácil irnos por el lado de el sesgo de la creencia. Y prácticamente, para terminar, que ya no me va a dar tiempo para entrar de modo más importante, ¿cuáles son los límites de la biblioteca respecto a este problema? Es decir, hasta ahora se nos ha hablado largo y tendido sobre el deber ser, lo que debiera ser la biblioteca, etcétera, pero visto de un modo, no quiero decir más realista, simplemente como una forma efectiva de hacerlo real. ¿Cuáles son los límites de la biblioteca respecto a esta problemática? ¿Qué han hecho las bibliotecas? Han promovido el acceso público a la información, así como el desarrollo de las habilidades informativas, invierten recursos para la formación de usuarios a mediano y largo plazo, ofrece obras que por su diversidad de contenido constituyen referentes de pluralidad ideológica, implementan iniciativas con los contenidos desinformativos y proponen visiones alternativas de información válida. Todo eso está muy bien que lo hagan las bibliotecas, pero el tema que nos queda pendiente es, una vez que damos esto, ¿qué pasa con el sujeto para que tuviera que pasar de un estado de desinformación a un estado de información?
Si ya no estamos pensando en la infraestructura de recursos necesarios para que el sujeto tenga los elementos necesarios para informarse, sino en aquellos procesos mentales que el sujeto tiene que llevar a cabo para estar en una situación de información que nosotros consideráramos al menos cuantitativa y cualitativamente suficiente para que las decisiones en términos de política sean las más efectivas y las más informadas. Lo dejo aquí, Maite, por si no acabamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ríos Ortega. Y vamos a dar la palabra a la doctora Celia Mireles Cárdenas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesora, doctora e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Información de dicha universidad. Muchas gracias. Ay, Dios. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradezco a la gran organización y esfuerzo del comité que está encargado de este evento, en particular a la doctora María Teresa Fernández Bajón, que ha hecho posible todo que estemos aquí y en particular mi estancia. Coincidían bajo el tema que se nos convocó en la mesa. Me llama la atención me vino a la mente inmediatamente también ante los cambios políticos que estamos viviendo en diversas partes y demás, precisamente de qué pasa en la relación entre las bibliotecas y la política. Y me encontré que, este tema no es nuevo, ha sido tratado en diferentes ocasiones, particularmente hay un registro desde mediados del siglo XX en Estados Unidos y se ha estado trabajando bajo los términos de política bibliotecaria, política y bibliotecas, particularmente tratando sobre las bibliotecas o hablando sobre las bibliotecas públicas, pero en esto hay un amplio gama también porque por público podremos entender todas aquellas que derivan del financiamiento, su presupuesto está por parte del gobierno, que al final de cuentas viene de los impuestos de los ciudadanos, ¿verdad? Como pueden ser las bibliotecas de las universidades públicas también. Entonces, en ese sentido, amplío el concepto de biblioteca, ¿verdad? No nada más a la pública que tenemos acceso a todos los ciudadanos, sino también que hay universitarias o aquellas que viven del presupuesto federal. Generalmente la biblioteca está considerada en la parte política en el rubro de cultura y en estos escritos que tratan el tema, se habla, precisamente se cuestiona de lo que se habla, o a lo mejor un poco de la imparcialidad que hablaba la doctora Morales, en el sentido de que se piensa que la biblioteca es imparcial y que no participa, o sea, que no debe de tener esta conexión con la política, que esa política, pero al final no, sí es una institución que está influenciada por toda la política que viene y al final con los bibliotecarios o las personas que trabajan ahí o trabajamos en algunas ocasiones, pues también somos seres ciudadanos, somos políticos y también hay un sesgo en esta parte. Este autor habla que la bibliotecología y las ciencias de la información no son neutrales, porque las técnicas bibliotecarias no son independientes de los fines culturales, sociales y políticos de cada modelo de sociedad. Inclusive se puede considerar que la biblioteca es un instrumento político para la cultura, para otras cuestiones. Tradicionalmente se habla de la relación de la biblioteca como una institución democrática, que es lo que más la literatura nos ha ofrecido en este sentido, ¿verdad? Como un instrumento para llevar a cabo los ideales devenidos de la Revolución Francesa, como es la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿verdad? Y que posteriormente fueron expresados en diferentes documentos como la Declaración de Derechos Humanos, donde se establece pues el derecho de acceso a la información, la libertad de expresión, de no discriminación, el derecho a la educación, a la protección privada de datos privados. En este sentido, pues, hay mucha literatura al respecto, pero precisamente me llamó la atención hace poco que sale esta noticia de Kevin Costner, que dice que la buena información es lo más difícil de conseguir en una democracia, y un poco se refiere a lo que hablaba el doctor Ríos también, en el sentido de que hay demasiada información, no necesariamente toda es falsa,
Sin embargo, al ser también una política de los gobiernos de infoxicar a las personas con tanto, pues ya no se sabe, dice, es una lástima. Bueno, voy a citar porque, lo que dice Kevin Costner, en un sentido en que es algo en general, que a veces pensamos que nada más los profesionales o nosotros somos de la información los que nos cuestionamos estos, ¿verdad? Pero hay otros sectores en donde dice, bueno, es triste ver dos buenos políticos que digan informaciones diferentes y pensar que alguno de ellos miente, ¿verdad? Y que toda esta sobreinformación que existe llegue a polarizar y a enfrentar a las personas. Él habla, dice, cuando mis hijos se pelean, lo primero que les digo es piensa en tu hermano. Y creo que esta es una parte también de lo que nos está pasando en esta polarización. Llegamos a enfrentar, o con tanta información, una cosa que está pasando es polarizar y pensar, centrarse nada más en lo que queremos creer y dejar de pensar en las otras personas. También de lo que ya hablaba, el respeto a los demás, como decía la doctora Morales. Y bueno, pues sí, las bibliotecas sí están influenciadas en sus acciones y lo hemos visto con relación al régimen político, los regímenes, las ideologías, las tendencias económicas, políticas que existen en el mundo, así se llaman capitalismo, comunismo, liberalismo. Ahorita hay una sección o una parte de estudiosos de nuestra área que critican que las bibliotecas estén inmersas en el neoliberalismo y que se estén utilizando términos de marketing, términos de cliente, que eso va en contra de los principios democráticos y de libertad de las bibliotecas, pero es indudable que nuestras instituciones se rigen a través de lo que en estos regímenes dictan, ya sea desde ideologías políticas, ya sea desde presupuestos. Inclusive hay una información de que el 60% de los desastres bibliográficos han sido intencionales y muchas veces son dependiendo del régimen político que existe lo que pasó en Argentina, en Chile, en Alemania. En muchas ocasiones hemos visto estas tendencias a eliminar cierta información o privilegiar otra. Inclusive aquí en este mes, Julián Marquina en España, con toda la tendencia política, hizo un estudio de cómo estaba reflejada la biblioteca en los programas políticos de los candidatos, ¿verdad? Y pues no, obviamente no aparece, se fue más a fondo, inclusive menciona por ahí que la pregunta en uno de los partidos lo eliminaron, ¿verdad? Está bajo el rubro de cultura, pero lo que pasa aquí no es diferente a lo que pasa en muchos países como el nuestro. También el doctor Rodríguez Gallardo en su momento hizo un estudio de las políticas en los planes de gobierno o en los informes y pues tampoco aparecemos, si acaso aparece la palabra bibliotecas, museos y centros culturales, ¿verdad? Pero no estamos en sí como un reflejo bien. En este sentido, a mí quiero destacar 3 aspectos que creo que la biblioteca tiene ese reto de impulsar esta parte de formar un ciudadano crítico que pueda tomar la mejor decisión posible, ¿verdad?, en su vida y también en la política. Uno de ellos es el diseño de espacios en lo que hay que trabajar. El diseño de espacios que permita y que está en esta tendencia de ir eliminando, por un lado, las colecciones para dar privilegio a espacios diferenciados, en donde sí es importante el espacio individual, donde la persona pueda concentrarse y estudiar, pero se están convirtiendo cada vez más en espacios de diálogo y de intercambio, en donde se pueda innovar y demás y ofrecer este tipo de acciones o fomentar este tipo de actividades. Y con relación, por ahí decían que una biblioteca que tenga una buena colección es importante, pero una biblioteca que forme comunidades es la mejor, que es creo que la tendencia un poco también, porque todo esto nos influye, va cambiando en las funciones de la biblioteca, formar comunidades. Ay Dios, ni empiezo. Sí, ya. Bueno, en donde ese es uno. Le moví aquí. El otro que a mí me mueve y creo que es muy importante es repensar el papel de las colecciones en la biblioteca, el papel de la selección que hacemos el profesional de la información en los contenidos es sumamente básico. Hay un artículo de Gabriel Said que publicó en donde hablaba también de lo que está pasando en México, pero con relación a la parte editorial, donde dice que un catálogo editorial es más que un conjunto de libros, debería conformar una identidad reconocible para autores y lectores. El valioso patrimonio del Fondo de Cultura Económica está en peligro si se decide fusionarlo con nuestras dependencias. Eso también se pasa en la biblioteca. ¿Qué da la característica? No hay una biblioteca igual a otra. ¿Qué es lo que la hace diferente? La calidad de su colección, y tanto impresa como
como digital, ¿verdad? Esa selección que se hace, que nada más ahí puedas encontrar, y esa tendencia, esa importancia de que el bibliotecario elija de esa apertura a plural, a contenidos plurales y diversos para que el ciudadano pueda formar su propia opinión. Los servicios, ya se ha hablado en general y se va a hablar más en este seminario de la importancia de la alfabetización informativa, de diversificar a los servicios para formar a un ciudadano responsable. Aquí nada más destaco en lo que hemos comentado, que ya la lectura que antes se veía o se consideraba como una actividad de extensión o demás, debe de formar parte ya como un servicio bibliotecario, ¿verdad? Aunado a las demás funciones que hacemos, porque la lectura es un elemento clave para la formación de un pensamiento crítico, que es lo que ahorita estamos viendo. Y inclusive en la literatura se encuentra que hay bibliotecas o hay bibliotecarios que insisten en que las bibliotecas deberían de tener información sobre partidos políticos y procesos políticos, que aquí estuviera también esa parte, ¿verdad? Inclusive un poco ahí con lo de la selección, eso pensamos que no pasa, pero sí pasa. Por ejemplo, en alguna ocasión en nuestra universidad llegó una colección de los partidos políticos en México y las distribuyeron en las bibliotecas, pero quitaron los amarillos porque no nos fuéramos a hacer amarillos, ¿verdad? Que ya lamentablemente ya pasó, digo mi humilde opinión, pero sí pasa. Pensamos que la biblioteca, que llegan, que eligen, no, son decisiones, y esa decisión vino de arriba, de los políticos. Entonces, ya para cerrar, perdón, Maite, precisamente las reflexiones de todos estos cambios, digo, menciono esos tres, pero yo creo que lo más importante es la reflexión de nuestro papel como bibliotecario. Muchas veces en ciertos contextos alabo a otros, pero yo creo que es el trabajo político del bibliotecario el que también nos está faltando en la formación, en donde podamos con él mismo poder incidir en otros sectores que nos tomen en cuenta, poder ¿cómo se llama? Sí, que nos tomen en cuenta para guiar nuestras propias instituciones, en donde reconozcamos que los bibliotecarios somos ciudadanos y políticos, y políticos, ¿verdad? Tenemos preferencias, aun cuando se enfatiza más la parte de la ética y los valores profesionales que deben de estar presentes. Pero, por ejemplo, ahorita me acordé de que en Argentina están haciendo estudios de los bibliotecarios desaparecidos durante la dictadura, y desaparecidos tanto por su afiliación política como por su trabajo, ¿verdad? Entonces, sí se llega a dar. Entonces, somos imprescindibles para esta defensa de la libertad de pensamiento y expresión, la adecuada formación, y cierro con esta frase de Sosa, donde dice que en las sociedades modernas cada persona tiene necesidad de conocer lo que sucede en su entorno para poder actuar con libertad. La verdadera libertad solo se da en el individuo cuando dispone de información que le permita elegir entre varias opciones. De esta manera, cuando la información es incompleta, insuficiente, tergiversada o inexistente, el individuo sigue teniendo esa capacidad de elegir, pero de forma parcial y limitada. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Y damos paso a la última intervención que nos va a presentar el doctor Héctor Alejandro Ramos Chávez, titulado Ciudadanía desinformada para pensar globalmente y actuar localmente. Tiene la palabra Héctor Alejandro del Instituto de Información y Bibliotecología de la UNAM. Sí, bueno, muy buenos días. Ya tengo 2 minutos. Sí, muy buenos días a todos. Conmigo. Como tengo 2 minutos. ¿Sí se escucha? Sí, bueno. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, empezar con mis agradecimientos. ¿Sí, ya mejor? Bueno, en primer lugar, agradecer a la doctora Araceli Torres Vargas y a la doctora Fernández Bajón por la invitación a participar en este evento, y también a todo el equipo organizador del mismo por toda su hospitalidad, y de igual forma agradecer a la doctora Estela Morales Campos y al doctor Jaime Ríos por la invitación a participar en esta mesa en concreto. Esta presentación estará dividida en los siguientes apartados generales. En primer lugar, retomar algunas perspectivas sobre la importancia de la información para el actuar ciudadano
ante problemáticas de diversa índole, ya sean sociales, económicas, políticas o culturales. Posteriormente, tomar en consideración algunas estadísticas sobre las tendencias para la obtención de información para la formación de opinión pública, de forma específica las llevadas a cabo por el Pew Research Center. En tercer lugar, ahondar en el análisis sobre los retos de la calidad de la información ciudadana, sobre todo tomando en consideración las problemáticas específicas de la desinformación, sobre la cual cada vez más ciudadanos construyen tanto su opinión pública como su participación en los asuntos públicos. Finalmente, concluir con algunas reflexiones finales. En este contexto, me gustaría comenzar retomando la propuesta realizada desde la planificación urbanista hace ya más de un siglo, Think Global, Act Local, de Giddens del año 1915, que en sus orígenes planteaba la necesidad de que los individuos fueran conscientes del cuidado ambiental mediante el desarrollo de acciones a pequeña escala que tendrían beneficios en el planeta en su conjunto. Posteriormente, esta propuesta se popularizó para ser un lema común tanto en discursos políticos, movimientos ambientalistas e inclusive en temas relacionados con la iniciativa privada y los negocios que guiaron gran parte de los discursos de la segunda mitad del siglo pasado. En este sentido, en el presente trabajo se intenta rescatar dicha expresión vinculada en su significado a la importancia de la información con objeto de que el pensar y el actuar ciudadano ante problemáticas locales o globales tenga realmente sustento y viabilidad para su tratamiento y mejora. De forma específica, se toma en consideración el tema de las formas actuales en las que la ciudadanía se está informando y formando opinión pública, relacionadas cada vez más con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente Internet y de forma específica las redes sociales digitales, también conocidas como redes sociodigitales. En este contexto parece superada la estructura lineal y unidireccional de los procesos informativos, en donde los ciudadanos eran vistos exclusivamente como receptores tradicionales de la comunicación, para en la actualidad tomar un papel mucho más protagónico en la emisión, enriquecimiento, creación y producción de contenidos informativos. Con estos cambios también se ha modificado y replanteado el significado mismo de la opinión pública. Sobre este punto, García sostiene que la opinión pública actual no se construye solo a partir de lo que dicen los medios, sino a través de la interacción con los medios y, lo que es más importante y evaluar en el futuro, se construye al margen de los propios medios. Entiéndase por esto tanto a los clásicos medios de comunicación, pero también a los propios canales institucionales de información, de ahí la importancia de esta temática. Por tanto, la idea general de opinión pública, centrada en la formación de una conciencia grupal que descansa en una base cultural común, se ha modificado, según el mismo García, a una conciencia más diluida sobre una base cultural resultante de una amplia segmentación de las audiencias y de una estructura social multicultural. Lo anterior se vincula con el cada vez más protagónico papel de las tecnologías de la información y comunicación para informarse y formarse opinión pública y conocimiento de los asuntos públicos. En este contexto se han llevado a cabo estudios muy interesantes que intentan mostrar los cambios en los comportamientos de consulta de información de los individuos. De forma específica, se toman en consideración en esta presentación los llevados, como les dije al principio, por el Pew Research Center, pues además de desarrollar investigaciones sobre el comportamiento de los ciudadanos en Estados Unidos, también tiene trabajos que permiten comprender la realidad en países que más nos interesan en este trabajo, como son los de México y España. En cuanto a los datos específicos para Estados Unidos, el informe New Use Across Social Media Platforms 2018 señala que 2/3 partes de los estadounidenses adultos, es decir, el 68%, mencionaron que al menos ocasionalmente obtienen información de las redes sociales digitales, aunque también es interesante que las personas que consultan información por estos medios son conscientes de la calidad de la información obtenida por estos. En este sentido, la mayoría de las personas que obtienen información por las redes sociales, un 57%, ya consideran que la información obtenida por las redes sociales es inexacta. Un 15% mencionó que la información obtenida por esos mismos medios no hace gran diferencia sobre su opinión general de los asuntos públicos, y un 36% mencionó que la información obtenida por las redes sociales los ha confundido más sobre esos mismos asuntos. Facebook es el sitio donde los estadounidenses están obteniendo la mayor parte de las noticias, con un 43%, seguidos de YouTube y Twitter. A pesar de que los consumidores de noticias en las redes sociales tienen inquietudes acerca de la exactitud de la información allí contenida,
también mencionan algunos beneficios de recibir noticias en las redes sociales, como por ejemplo la conveniencia, la información con otras personas, la rapidez y la actualización, lo que puede ayudar a explicar por qué es tan común que se obtengan noticias por estas plataformas. El Pew Research Center también ha realizado estudios con un carácter más universal, como lo es el de la obtención de información política en 38 países, en donde se incluyen a los que más interesan en esta presentación. Y en este contexto, los estudios han mostrado que la tecnología digital está influyendo en los hábitos de información de todo el mundo, aunque su uso aún está lejos de ser universal. En términos generales, una media del 42% entre estos 38 países encuestados dice que recibe noticias en Internet al menos una vez al día. En 14 países, en donde se encuentran México y España, la mitad o más de los adultos reciben noticias en línea diariamente. Aunque una diferencia entre estos dos países es la percepción con la que es tomada la información en línea. Mientras que en México la mayoría de las personas consideran que la información obtenida en las redes sociales como fundamental para su formación de opinión política. Para el caso de España y otros países como Grecia, Corea del Sur, Líbano y Chile, suelen ser más críticos sobre la información de las redes sociales, pues 6 de cada 10 mencionaron que la información contenida en las redes sociales no está tan apegada a la realidad o informa de manera parcial sobre los asuntos, por lo que es necesario complementar la información con otras fuentes generales. En temáticas específicas de tópicos de información se puede notar con mayor claridad las diferencias de cómo es tomada la información en las redes sociales en estos dos países. Mientras que en España solo un 33% piensan que la información política brindada por estos medios es verdadera, en México un 58% lo piensan. Con respecto a la calidad de información de los líderes políticos brindadas en redes sociales, un 48% de la muestra de españoles consideran que es pertinente, contra un 55% de los mexicanos. Y finalmente un 48% de la muestra de españoles mencionaron que les parece precisa la información obtenida en las redes sociales, sobre un 62% de los mexicanos. Otro dato interesante de este estudio es el que muestra que si bien las personas que viven en países más ricos tienen más probabilidades de tener acceso a Internet y de recibir información en línea que las que viven en países más pobres, esto no se aplica al uso de las redes sociales para la consulta de información política, ya que los países menos ricos tienen la misma probabilidad de los ricos de usar las redes sociales para consultar información diariamente. Ejemplo de esto, tomando nuevamente a España y a México, mientras que un 51% de los españoles encuestados mencionaron obtener información en Internet, solo un 35% de los mexicanos lo hacían. Sin embargo, con relación a la obtención de información a través de las redes sociales, la estadística es mucho más pareja, al ser un 38% de españoles que lo hace contra un 37% de los mexicanos. Si bien los datos son esperanzadores en cuanto a la existencia de nuevos canales por medio de los cuales la ciudadanía se está formando opinión pública, esto también debe llevarnos al análisis de la calidad de esa información que se está utilizando, pues en algunas ocasiones la información que genera esa opinión pública descansa más en la desinformación que en la información ciudadana. En este contexto, la información, como se vio en la primera parte de la presentación, es valorizada como un recurso muy valioso y trascendental para la formación de opinión con respecto a los asuntos públicos, para la toma de decisiones públicas y en general para la participación política de los individuos. Sin embargo, los grandes emporios tecnológicos como Facebook, Twitter y Google han expandido fenómenos como el de la saturación informativa, el surgimiento de los prosumidores y el modelo de comunicación de muchos a muchos, las fake news, el clickbaiting y los intentos de alienación política mediante la utilización de los datos personales en línea, que en definitiva están influyendo en la generación de una ciudadanía desinformada basada en el consumo de noticias falsas e información malintencionada que en definitiva vulneran los principios democráticos en donde la opinión de cada uno e impacta el devenir social y político de todos. A tal punto han llegado las críticas de la situación de las redes sociales que inclusive aquellos que se han beneficiado en su uso ahora parecen cuestionar su valor instrumental para los aspectos políticos y sociales. Ejemplo de esto es el de la popular congresista de Estados Unidos, Ocasio-Cortez, que utilizando mayoritariamente las redes sociales para su campaña para convertirse en el año de 2018 en la congresista más joven de Estados Unidos, la semana pasada, específicamente el 16 de abril, manifestó abiertamente que las redes sociales son un riesgo para la salud pública, y ella se refería a Estados Unidos.
Lo anterior lleva a la necesidad de discutir y encontrar canales mediante los cuales se pueda conocer la verdad de la información con base en la cual se está formando opinión pública, como por ejemplo los verificadores que ya llevan algún tiempo siendo utilizados. Como reflexión final, se puede mencionar que se han modificado los procesos de información de la ciudadanía para la formación de opinión pública, en donde a la par de que los individuos toman un papel mucho más protagónico en el desarrollo de contenidos informativos, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente Internet, también surgen problemáticas asociadas a esos cambios, como lo es el de la desinformación, que permea cada vez más la opinión pública y la participación ciudadana. Por lo que dichos aspectos obligan a reflexionar y estudiar estos procesos con objeto de desarrollar alternativas que permitan que la ciudadanía pueda fundamentar sus opiniones y participaciones en información verídica, lo que finalmente redunde en una mayor y mejor calidad democrática de las naciones. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ramos Chávez. Y vamos a dar paso a cualquier objeción, pregunta, cuestión. Y tenemos ya el profesor Juan Marcos, que quiere hacer una... Buenas tardes a todos. Muy interesantes las propuestas que nos hacen. Es un tema que parece que está de actualidad, pero que siempre ha existido. En realidad, lo que me preocupa es, y es la pregunta que quiero hacer, no a todos porque se nos va a alargar, al doctor Ríos, la pregunta en concreto sería, ¿qué están haciendo las bibliotecas para apoyar una buena información? O si quieres te la cambio. ¿Cómo los comunicadores o cómo los periodistas se están o no acercando a las bibliotecas para conseguir la información? Y lo hago en base a un artículo que ha publicado la semana pasada, que te puedo pasar, Julian Matthews, que dice, se titula "Un científico cognitivo explica por qué los humanos son tan susceptibles a las noticias falsas y la información errónea", y lleva por subtítulo "Cómo llegan las falsas noticias a nuestras mentes y qué puedes hacer para resistirte". El texto se basa en las elecciones presidenciales de 2016, se analizaron unos 100 periódicos en Estados Unidos, los titulares de esos periódicos, y se llegó a la conclusión de que las noticias falsas a menudo se basan en la atribución errónea de la información. Entonces, ¿cómo cambiamos esa atribución errónea desde las bibliotecas y qué tenemos que hacer los periodistas para mejorar esa información? Acudir más a las bibliotecas o acceder directamente a mejores bases de datos. Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, personalmente considero que habría que destacar dos valores fundamentales de la biblioteca con los cuales está comprometida en términos de democracia. Uno, que tiene que ver con la libertad de expresión, y dos, con la crítica. Sin libertad de expresión y sin crítica, las sociedades simplemente se verían avasalladas por estos fenómenos de desinformación. Por eso es tan importante que las bibliotecas tengan esta perspectiva de pluralidad ideológica, pero sobre todo de calidad de información. Es decir, el problema no es que sea nuevo, el asunto es que está absolutamente estudiado, y en las sociedades liberales es precisamente la libertad de expresión y la crítica los elementos que ayudan a contrarrestar esta tendencia que existe hacia dirigir los procesos políticos, ¿no? Ahora, por otra parte, creo que sí sería muy importante que se reforzara este vínculo entre el trabajo periodístico, por una parte, pero también con los ciudadanos, en términos de que se considere que siempre la biblioteca, por su naturaleza, eso lo podemos discutir después, pero por su naturaleza siempre contará con esta información confiable, verídica, que permita la toma de decisiones. El otro gran problema que planteas es ¿por qué logra enraizarse, por qué logra encarnarse estas creencias falsas con respecto a los acontecimientos que nos afectan y sobre los cuales hemos de decidir porque tenemos que votar y porque tenemos que participar en los procesos democráticos? Esto, permíteme decirte, se parece mucho a lo que nos sucede en el aula de clase, que es cómo llevamos a un sujeto de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento.
y cuáles son cognitivamente el conjunto de transformaciones que se tienen que ir dando para que el sujeto tenga representaciones adecuadas y tenga mecanismos de explicación para comprender los fenómenos y poderlos transformar. Precisamente uno de los límites en los cuales ahora se está marcando sobre el papel de las bibliotecas es hasta dónde puede llegar. Y lo que se empieza a observar ya de un modo sustantivo es que si los sujetos están dispuestos a romper o a dar este cambio o a dar este salto cualitativo de un estado de menor información o de un estado de desinformación a un estado de información cualitativamente importante, implica un trabajo que es muy importante hacer énfasis en él. Entonces, podríamos decir que no basta con tener esta información de calidad, este acceso a la información, estas habilidades informativas, digamos, eso es condición necesaria, pero no es suficiente. Al final es un asunto del sujeto que quiere involucrarse en estos procesos para transformar sus concepciones y entonces la toma de decisiones se va a dar. Lo que queremos garantizar es que esta toma de decisiones sea lo más informada posible, ¿no? Muchas gracias. Tiene la palabra Miguel Ángel Gonzalo. ¿Me parece? Sí. Sí. ¿La doctora? Perdón. La doctora Elsa, que no me había dado cuenta. Gracias. Después claro. le damos la palabra a Miguel Ángel. Pues esto es un tema, un reto, un desafío para las bibliotecas, lo que han comentado. Estoy de acuerdo también con Jaime que, por un lado, está esta responsabilidad del bibliotecólogo, del documentalista, de seleccionar la información de calidad, no censura, sino de calidad. Pero la otra parte que tú también estás planteando es la formación de lectores. Definitivamente la biblioteca ahí tiene una contribución fundamental y, como yo decía en la mesa de ayer, ya tenemos que trascender de esta función que le asignaron a las bibliotecas de fomentar el gusto, el placer por la lectura, trascenderlo. Ya tendríamos que ir más allá para formar realmente lectores críticos, analíticos, conjuntamente con todo el tema de habilidades informativas, porque no basta cómo enseñarles a seleccionar, sino también ayudarles y contribuir con los sectores que están involucrados en la formación para precisamente llevar a este proceso de facultades intelectuales más complejas, como es el pensamiento crítico, selectivo. Yo creo que esa es la parte fundamental, que tenemos que trascender de esta posición de la lectura por placer a formar esta ciudadanía crítica y participativa. Gracias. Muchas gracias, Elsa. A Miguel Ángel Gonzalo. ¿Y quién más? ¿Alguna otra palabra? Perdón, también a Freddy Luis. Muchas gracias a todos los ponentes. Me ha parecido muy sugestivo y muy interesante poner los temas de desinformación en nuestra agenda, porque considero que es una de las capacidades que los profesionales de la información tenemos que adquirir, las capacidades de verificación. Una sugerencia, por lo menos aquí en España, poner el foco más que en los temas individuales, en el ánimo de lucro que persiguen los procesos de desinformación. Creo que si analizamos desde ahí, por lo menos en España lo veo muy claramente, ¿no? O sea, habéis puesto el foco en el gobierno cuando realmente los procesos de desinformación proceden más bien del sector privado, medios de comunicación o pseudomedios de comunicación, lobbies, agentes que intentan sembrar estados de opinión sobre determinados temas que perjudican a marcas. Y en ese sentido quería preguntarle al doctor Alejandro, que también me ha parecido muy sucinta y precisa. A este lado del Atlántico hay un debate sobre la autorregulación o sobre la necesidad de adoptar desde los gobiernos medidas de regulación. Y le quería preguntar sobre hacia qué lado, en su opinión, debería ir las medidas, ¿no? O sea, hacia dotarnos de más leyes o favorecer que los colectivos se adopten códigos de autorregulación para combatir la desinformación. Y muchas gracias y enhorabuena. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Bueno, es un tema esto de las medidas de regulación, que si son mejor, que se deben de aplicar.
pues siempre va de la mano a de que si va a haber más censura, ¿no? También eso, o sea, de quién va a meter la regulación, en qué líneas va a estar esa regulación, y que si de cierta forma puede también esta regulación pues dejar al margen a muchas voces que tuvieran intenciones en participar en un determinado asunto. Yo voy más por la segunda, que también usted mencionó, esta autorregulación de los colectivos, de las personas, de que no quedarse en la primera fuente. Yo por eso lo mencioné dentro de la presentación, de que el modelo ha cambiado, pero ahora la opinión pública ya no está por los medios, o sea, ya va del ciudadano al ciudadano, y esta muchas veces está basada en opiniones que no tienen un fundamento ni siquiera leído, sino que es una opinión. Entonces esa opinión ya te está generando tu propia opinión sin ningún contexto, sin ninguna verificación de lo que estás leyendo. Y ahora por eso también cada vez más la opinión, por lo menos en México, de los influencers, estos líderes de opinión jóvenes, que sin tener un conocimiento de las noticias lanzan de cierta forma comentarios en política y todo, y sobre esa los jóvenes, sin consultar más información, forman su opinión. Entonces se están generando opinión pública en un círculo ya viciado de inicio. Entonces debe de existir también ese proceso de que por ellos mismos, por sus medios intereses y por una pues educación también, se vayan a otras fuentes para que esa información sea pues verificada y enriquecida con otras fuentes, y no quedarse en esta opinión cómoda, comodona, en cuanto a lo que me dicen es lo que yo también creo y es lo que voy a llegar a opinar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el profesor Freddy Luis. Muchas gracias. Bueno, todas las exposiciones han estado interesantes, pero me llamó la atención el planteamiento, que en gran medida del doctor Ríos, pero ligado a las demás exposiciones, que las bibliotecas en gran medida son también parte del Estado. Es decir, las bibliotecas responden a políticas del Estado, ¿sí? Y en gran medida también las bibliotecas dicen, no, hay que resolver el problema de la desinformación haciendo selección o teniendo una buena colección. Pero eso me parece una posición muy pasiva, ¿sí? Es decir, el tema es cómo difundo esa información, cómo llego cómo reflexiono, critico para que esa información ligada o seleccionada en bibliotecas pueda contradecir la opinión del Estado, porque es una misma institución, ¿sí? Entonces, porque en gran medida los que hacen la desinformación son los estados, los gobiernos, los políticos, y las bibliotecas son parte de ese proceso, ¿no? Entonces, por eso, ¿cómo yo puedo hacer este proceso de crítica y reflexión? Y creo que la selección de tener un buen material no creo que resuelva el problema de la desinformación. Quisiera escuchar su opinión del doctor Ríos. Déjeme decirle lo que me empieza a preocupar de modo absolutamente sustantivo. Y es que las instituciones gubernamentales que tienen la responsabilidad de ser transparentes, de tener la información disponible para los ciudadanos, empiezan a ya no tenerla, empiezan simplemente a ya no darla, porque o ha habido recorte de personal, porque las personas encargadas de tener que sistematizar y tener esta información disponible, etcétera, etcétera, simplemente ya no están. Entonces el gran problema ahorita es qué vamos a hacer si las instituciones que son responsables de contar con estos documentos, con esta información sistematizada, disponible, etcétera, etcétera, simplemente han dejado de hacerlo. Ese para mí sigue siendo el gran problema en términos incluso de salud democrática. ¿Cómo tomas decisiones si no hay información que las instituciones tienen la responsabilidad de poner de modo público? Ese me parece que en este momento, por lo menos lo que yo veo en mi país, empieza a ser ya una situación verdaderamente escandalosa, ¿no? Y por otra parte, creo que, bueno, pues las bibliotecas finalmente tienen este know-how de cómo allegarte esta información, pero el problema es que si no la hay y si no se produce por parte de quien tiene la responsabilidad, pues ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? En realidad, ese es un asunto que me preocupa a mí en este momento. Bueno, ¿alguna otra pregunta o hacemos un breve receso? Katy, y ya y finalizamos, ¿no? Porque sí que nos estamos retrasando. De la organización del conocimiento,
uno de los grandes problemas que existen es que a nivel global hay consorcios que son los que están manejando la información, que son los que tienen los data hub, las fuentes donde se encuentran todos los datos y que están dominados por ellos y por supuesto por su propio lenguaje. Y en las bibliotecas de América Latina e incluso en España se está trabajando muy poco en nuestro idioma. Entonces eso limita muchísimo el acceso a la información, porque si están brindándonos la información que a ellos les interesa y en sus propias palabras, entonces nos cierran a nosotros el acceso de la información local. Entonces es necesario trabajar desde los medios locales para tener información propia y que los datos a nivel internacional incluyan los datos de América Latina y de España. La Biblioteca Nacional de España está trabajando mucho, pero es un esfuerzo muy limitado en el resto del habla española. Muchas gracias, Katy. Sí, va a contestar Celia. Bueno, nada más un comentario. Precisamente, si uno de los factores para precisamente las políticas gubernamentales determinan la acción o demás de las bibliotecas, desde espacios, colecciones y demás, inclusive de contenidos. Por eso ahí también es un reto para el bibliotecario estar viendo precisamente, no ir contra lo que dice el Estado, sino dar esa opción o tratar de formar esas colecciones que permitan esa pluralidad, ¿verdad? Ese es un reto, independientemente de quién sea el gobierno que sea. Y una de las formas que se pueden hacer es a través de los servicios y sumándose a las tendencias internacionales que ahora están en el campo de la educación. Al final la biblioteca es una institución que apoya o colabora con un producto, con una formación integral, en donde ya no se está hablando que ya no, lo más importante no es la transmisión de contenidos, sino la formación de habilidades para el pensamiento crítico. Y ahí es donde una oportunidad y de veras relevante para todos nosotros, porque para los periodistas lo importante va a ser la formación que tenga para la selección y formar su propia opinión, no que tanto sepa de historia, no que tanto sepa de X. Y esa es la tendencia mundial en la educación que se debe integrar en la biblioteca, ¿verdad? Por eso parte desde la lectura, la formación crítica y las habilidades informativas. Perdón, es mi opinión. Muchas gracias. Ya por último, la doctora Estela. Yo quisiera decir dos precisiones, a lo mejor un poco bruscas. La biblioteca en los regímenes socialistas comunistas fueron un instrumento de adoctrinamiento, eso no hay la menor duda. Pruebas hay muchas, podemos tomar Rusia, la Unión Soviética o podemos tomar Cuba en los primeros años de la revolución. Pero las bibliotecas, al menos públicas en México y en Estados Unidos, ellos tienen libertad de selección y de servicios, ¿sí? El ciudadano llega y puede encontrar de todo, desde la teoría marxista hasta la de Engels. Entonces, y en México sucede lo mismo. Que el drama está, como lo que dijo Jaime, que podemos tener restricciones de presupuesto. Y en cuanto a que nos invaden los marcianos porque ellos hacen todo, Facebook y Google, yo lo dije, pero están alimentados, ellos pagan a los que proveen datos locales. Entonces, ni Facebook ni Google prohíben que un país haga lo propio. No lo hemos hecho porque somos flojos y porque somos comodinos, pues mejor es más fácil conseguir a Google, pero no le puedes echar la culpa al otro. También uno tiene que tener conciencia que tiene que analizar su información y ponerla en la red, porque creo que esa es la maravilla de los medios digitales. Nosotros, por ejemplo, ahorita en México, que tenemos el programa de repositorios nacionales, es un programa precisamente para poner en la red el conocimiento de cada una de las que las universidades produce. Entonces yo creo que también si vamos a empezar que, ay, ¿por qué ellos hacen eso? Pues nunca salimos del marasmo en que podemos estar generando. Nosotros también tenemos que trabajar y competir, porque nadie nos prohíbe el trabajar. Y esto es así, o sea, nadie nos los prohíbe. Si queremos hacer una base de datos, pues la hacemos. Pero Google no nos dice qué es, que somos más comodinos de picarle a Google y que Google nos dé todo. Pero yo creo que también es de ida y vuelta este trabajo. Por eso decía yo, tenemos que trabajar para
que la biblioteca siga siendo importante o los servicios de información sigan siendo importantes. Pero si nosotros nos retraemos, bueno, pues entonces el campo queda abierto y vivimos en una época de mucha competencia y competencia cruel. Pero entonces tenemos que trabajar nosotros y buscar nosotros la visibilidad. Yo eso creo. Bueno, ya veo que seguiríamos, ¿no?, en el debate. Pero vamos a cerrar esta mesa. Sí, ciérrela. Bueno, ahora tenemos un café, ¿verdad? Un coffee break abajo, ¿no? En la cafetería. Sí.